Hola, el día de hoy pues quiero contarles pues una experiencia, o mejor dicho varias experiencias. Para mí no fue fácil, así como creer en Jesús. Yo tenía que aunque ya había sentido su presencia, aunque ya me habían dicho, de hecho estudié en un instituto religioso de la religión católica, pero había algo que no me llegaba a hacer como clic. Bueno, me bautizaron de meses de nacido, hasta después me di cuenta de que el bautizo es lo que te hace parte de la religión, de la secta, ¿verdad? Es la manera como tus padres hacen un contrato espiritual con los demonios de la religión. De ahí, pues, dado por el catolicismo, pues, del colegio, hice la primera comunión en tercer grado, de ahí en tercer curso la confirmación, y a todo esto yo ni me enteraba de qué se trataba. Uno solo seguía los pasos y ya iba al obispo y él hacía el evento de religioso, pomposo, pero para mí era algo más que había que seguir, pues algo más que había que... Todos los compañeros lo hacían, pues o sea, no es que no nos preguntaban si alguien no quería hacerlo, o sea, todos pasábamos por el mismo proceso. En ese momento pues no sabía si era obligatorio o voluntario, la verdad no sabía eso, solo era algo que hacíamos todos, no había ninguna resistencia. Y entonces, bueno, pasó el evento. En cuanto del evento, que cuando me sacaron de la renovación carismática, se llama ese segmento de la religión. Ese evento fue, ya realmente ya había salido del colegio, ya había salido de la preparatoria, también ya estaba entrando a la universidad, porque ya tenía más libertad de movilidad. Entonces estaba en la universidad. Ya cuando pasó ese evento, en donde había sentido que un ser me había abrazado, no supe, yo sentí en mi interior que era Jesús, pero no lo vi. Cuando volteé a ver, solo fue ese abrazo y esa emoción y esa intensidad de que me dejó llorando por, no sé, por horas, ¿verdad? Entonces, pero después todo se olvida, pues ya entran las dudas de nuevo, que existirá, no existirá, será, no será. Pero para ese entonces empecé a notar de algunas situaciones que ya habían pasado en mi existencia, y que ya tenía entonces que tomarle cierto, no digamos que cuidado, sino cierta atención. Y es en este sentido, ya para ese momento ya habíamos tenido la oportunidad de haber estado, pues ya después de eso empecé a estar en se llama seminario mayor. Estuve estudiando. ¿Y por qué me metí al seminario mayor? Les cuento así en corto. Yo hice una promesa que yo le entregaba mi vida al Altísimo si sanaba a mi papá, que había tenido un accidente hacía unos años y no podía caminar. Antes de ese accidente él absolutamente no se metía conmigo, ni me decía nada. Era como que no existiera ni yo para él ni él para mí. Pero a raíz que estuvo ese accidente, entonces él estaba en la casa, entonces ya me hablaba. Y a raíz de ese momento que ya me hablaba solo para insultarme, solo para ofenderme, solo para decirme cosas muy ofensivas que ni quiero
al Altísimo que todo esto era porque él estaba así, en silla de ruedas, la que equivocado que estaba. Pero bueno, la cosa es que yo le ofrecí mi vida, le ofrecí mi vida a cambio de que él pudiera volver a caminar. Esa fue mi, digamos, mi estrategia, no sé cómo decirle, no sé cómo decir, si como ese fue un pacto que hice con Dios, de que si él le resolvía la vida, realmente no me dice si lo sanaba, si lo curaba, si volvía a caminar, realmente fue el pacto. Si le resolvía la vida y podía él ya vivir plenamente, tenía los medios para vivir plenamente, entonces yo le ofrecía mi vida. ¿Qué pasó después de estar orando algunos meses? Pues se ganó una cuantiosa cantidad de dinero de un sorteo de una empresa muy grande del país donde actualmente o que en ese momento estaba viviendo, y escuchaba una voz en mi interior que me repetía: te cumplí, te cumplí, te cumplí, te cumplí. Antes de que yo supiera que él ya se había ganado esa cantidad de dinero. Era una cantidad de dinero que era lo suficiente para operarse y recuperar su movilidad física, y también le sobraba para volver a empezar. Derrochó todo ese dinero, por cierto, y sigue en silla de ruedas. Ya tiene más de 30 años de estar en silla de ruedas. Entonces, bueno, la cosa es que cuando yo le decía que yo pues estaba listo para cumplir mi promesa, esa es otra situación, yo cumplo mis promesas. Y de hecho hablé con un sacerdote y me dice: no le debes nada al Altísimo, no le debes nada al Padre. Yo sí quiero cumplirle esa promesa. Yo dije que le iba a cumplir y le voy a cumplir. Pues la cosa es que estuve en el proceso un año, el siguiente año pues fui misionero, me expulsaron al final del primer año me expulsaron porque no podía cumplir con el voto de obediencia. ¿Y qué era el voto de obediencia? Había cosas que eran mentiras que no las podía tolerar, y como por ejemplo lo de María, todo lo que la trama de María, que ellos sabían que era mentira, nos enseñaban que era mentira, y decía que no era posible que se podía tolerar eso. Entonces me expulsaron, o no me expulsaron, solo fue que no me dejaron entrar el año siguiente. Entonces, pero para ese momento ya habían sucedido algunas cosas. Fui de misionero un año con unos sacerdotes extranjeros, y ellos me dieron la oportunidad de conocer la interioridad de su vida y la interioridad de la vida de muchos sacerdotes y monjas, que la mayoría también es una basura. Me refiero al estilo de vida, es un estilo de vida que realmente no se lo recomiendo a nadie, y ellos se sienten como que estuvieran en el poder cuando están en eso, y toda su vida es una mentira. La mayoría, el 90 y pico por ciento creo de todas las personas que vi, su vida era una mentira. Por el frente era una cosa, venían de hacer cosas espantosas y después iban a dar misa, imagínense. O sea que lo que andaban haciendo es realmente... Pues estuve años pensando lo que había pasado, varios años. Después de todo lo que había pasado fue bastante intenso lo que había pasado, pero empecé a ver
le pedí al Altísimo que me pusiera donde Él quisiera que yo estuviera. Y le decía, pero que sea de la religión católica. Entonces no me ponía en ningún lado, ni me hablaba, ni me decía nada. Antes sentía su voz y yo quería recuperar aquella relación que tenía. Era una relación tan hermosa que me podía escuchar el pensamiento de las personas, podía ver premoniciones, o sea, miraba cosas antes que iba a pasar. También se me decía que le diera mensaje a ciertas personas de algo que iba a pasar, accidentes, de que o que algo que iba a pasar más adelante. Y como no lo hacía, bueno, había muchas cosas que no las hacía, había cosas que sí las hacía, pero otras no. Porque era cuando ya me tocaba, por ejemplo, una vez me tocó hablar con alguien que no conocía, o sea, que la había visto, pero no la conocía. Y le iba a decir que si no enmendaba su camino, se le iban a morir 2 bebés. Primero el primero y después el segundo. Y era alguien que yo no conocía, pues solo la había visto. Embarazada de gemelos. Y bueno, abortó se le salieron los bebés. Y bueno, pasaron cosas ahí. Al final los 2 bebés murieron. Y yo le pedía al Padre que me diera la oportunidad de poderle decir, y la persona se fue de la zona, se fue a ir 300, 200 y pico de kilómetros de diferencia, y nunca no le puedo decir, porque ¿qué iba a decir? O sea, si usted está loco, pero lamentablemente le pasó la desgracia, y realmente no hubo nada que se pudiera hacer. Bueno, la cosa es que después de eso empecé a mirar cosas también extrañas para mí. Y es que empecé a ver a personas que estaban manifestándose demonios, o sea, estaban endemoniadas, porque hay muchas personas que están endemoniadas pero no se manifiesta lo que tiene dentro. Pero en este caso se estaba manifestando lo que tenía dentro. Y lo más espectacular, no sé, lo más intenso, lo más fuerte para mí, es que hacían caso, o sea, se iban cuando se invocaba el nombre de Jesús. Se iban, salían, tal vez había una cierta, digamos que lucha espiritual, y se iban. Y para mí eso era sorprendente, increíble, o sea, increíble pues, que por qué. Entonces sí Jesús existe. Entonces en ese tiempo aprendí algo bastante importante, algo digamos que muy interesante, y es que, bueno, muchas cosas de hecho. Por ejemplo, descubrí que el demonio que me salía cuando tenía 13 años era real. ¿Por qué? Porque en una de las liberaciones que tuve la oportunidad de ver, se describió físicamente y dijo así como: y les salgo todos los días y piensan que están locos, ¡ja, ja, ja, ja! Así bien feo. Y la cosa es que era era algo tan gutural, tan profundo que venía dentro de la persona, la voz que ponía, aparte que tenía una fuerza sobrehumana. Y cuando se invocó a que se encadenara en el nombre de Jesús, que fuera encadenado, y yo solo miraba a esa persona con las manos para atrás, como si estuviera atado físicamente, pero no lo estaba. No lo estaba físicamente, pero viendo con mis ojos espirituales
Sí, estaban seres celestiales ahí. Entonces se sentía un ambiente tenso, de temor, de seguridad. Era bastante extraño. Porque por un lado entiendo que tanto el demonio, los demonios que estaban ahí, pues daban ese sentimiento de temor. Pero los seres celestiales daban ese sentimiento de seguridad y de confianza. Entonces era bastante, no sé si decir extraño ese sentimiento, que sabía. Y la otra parte es que invocaban el nombre de Jesús. Miren, ahí pueden invocar nombre de José, de María, San Caralampio, San cualquier cosa, y no respondían absolutamente a nada específicamente más que al nombre de Jesús. Pero ¿qué pasaba también después? En otros momentos que decían el nombre, por ejemplo, in the name of Jesus, o sea, decían Jesus en inglés, y también obedecían, estamos hablando de diferentes ocasiones, y obedecían. Y yo decía, ¿por qué obedecen? Si en teoría no existiera, entonces no tendría por qué salir un ser de estos. No tendría. O por ejemplo, si el nombre de Jesús, sale ya en portugués, y salía también. O bueno, diferentes, decían el nombre en diferentes idiomas y siempre salía. Entonces eso me llamaba mucho la atención, me dejaba pensando por qué. Me hacía la pregunta del por qué podía dar este nombre, por qué decían en el nombre de Jesús en cualquier idioma, y por qué obedecían. Porque hay unos que decían, no, que tenés que ser el nombre de Yeshua HaMashiach. Y entonces, ¿por qué dicen esto? Ahora espiritualmente se me explicó años después de que no es el nombre de Jesús, o Yeshua, o Jesus. Realmente no es el nombre, sino es al ser al que se está invocando, al ser y al poder que se está invocando. Ahí fue donde me explicaron que los demonios no necesitan nuestras cuerdas vocales ni nuestra voz para entendernos. No lo necesitan, porque como son espíritus, también espiritualmente pueden entendernos, y es espiritualmente como ellos introducen también la información en nosotros. Es espiritualmente como ellos pueden comunicarse también con nosotros. Entonces realmente ellos no necesitan de nuestro idioma. O por ejemplo, también pasó algo, y es que estaban en India una persona que conozco, muy querida, y ella regresó. Ella fue misionera también, solo que ya no de la religión, sino que ella fue una misionera más, diría yo, como discípula de Jesús. Fue misionera y fue unos no sé si meses o años, ya no recuerdo, a servir. Y ella traía grabaciones y traía su experiencia. Y ella nos contaba que también ella dijo en el nombre de Jesús. Y no hubo un demonio, no hubo ningún espíritu, porque ya habían espíritus y demonios y seres espirituales extraterrestres.
con sus formas, pues, con sus formas como son ellos. Entonces no había ninguno que no, para empezar, que no conociera el nombre de Jesús. Y segundo, por ejemplo, porque habían también estadounidenses o personas de habla inglesa y decían Jesus, in the name of Jesus. Bueno, le decían que saliera de ahí. Y entonces ninguno le dijo what, o no le dijo ¿qué? Yo solo entiendo español, o yo solo entiendo hindú, o yo solo entiendo una de las sublenguas de los indios. No. ¿Por qué? Por el poder al que eran invocados, el poder que invocaban. Entonces eso es importante que entiendan que el poder que se invoca es un poder superior, un poder supremo, un poder que no tiene lengua, un poder, el espíritu. Es como me decían, ¿cuál es la lengua de los ángeles? O sea, uno decían, uno que la subía, la bajaba, la subía. No, papá, no se han fijado cómo, hasta eso sí es cierto, en los textos, por ejemplo, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento también, en qué idioma se comunicaban los ángeles. Hay segmentos de estos de la Biblia que sí son ciertos, como por ejemplo eso, en qué lengua se comunicaban ellos. En la misma lengua que tenía la persona, en la misma. ¿Por qué? Porque le hablaba espiritualmente, y entonces al hablarle espiritualmente entendía el mensaje espiritualmente. Entonces era como que estuviera comunicándose en el mismo idioma. Entonces ahí aprendí cosas bastante interesantes, bastante extrañas, bastante digamos que hermosa, porque me afianzaba la creencia, y ya no la creencia, una creencia vana, literaria, una creencia de lo que me dicen, lo que me dijeron, sino una creencia por experiencia, una experiencia vivida, porque estaba viviendo eso que estaba pasando. Yo decía, ¿por qué un ser celestial, un ángel, un ser de luz, obedece en el nombre de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué si no existe? O si no existiera, ¿por qué obedece? Y también, ¿por qué un ser espiritual, un demonio, un alma extraterrestre, un ángel caído, por qué seres grandes, inmensos, reptiles, por qué obedecen cuando se invoca el nombre de Jesús? ¿Por qué obedece? ¿Por qué? La conclusión es porque existe.